El mes pasado, en un hospital, escuché voces que nadie más parecía oír. Trabajaba como enfermera en un hospital de cuidados paliativos. Tenía 32 años y, aunque la realidad era dura, encontraba consuelo en mi trabajo, especialmente desde que mi madre falleció. Siempre me preocupé por los pacientes. El hospital era viejo, con pasillos estrechos y luces fluorescentes que parpadeaban. Las paredes estaban decoradas con obras de arte de los pacientes, lo que le daba un toque humano al lugar. Era mi tercer turno de noche cuando sucedió. Estaba revisando los registros en una habitación tranquila cuando escuché un susurro. Era una voz familiar, casi parecía la de mi madre. No estaba segura si era real o solo mi mente. Abrí la puerta y vi a un paciente dormido. Su respiración era suave y ajena a lo que acababa de escuchar. Sentí mi corazón latir fuerte. Tal vez solo era el cansancio. Pasaron los días y los murmullos se convirtieron en fragmentos de conversaciones. A veces me paraba a escuchar. Recuerdo un paciente que miró hacia la puerta y dijo, «El niño está aquí, otra vez». Me quedé confundida. No entendía a qué niño se refería. Nunca había visto a ninguno en el hospital. Los otros pacientes parecían reaccionar, pero yo no comprendía. Me pregunté si estaba perdiendo la razón. Una noche, mientras caminaba por el pasillo, sintiendo una ráfaga de aire frío en mi cara, escuché risitas detrás de mí. El corazón me dio un vuelco. Me giré, pero solo había sombras. Esa risa seguía resonando. Intenté convencerme de que era mi mente jugando trucos. Después de esa noche, las voces parecían más cercanas, como si hablasen de mí. A veces, pronunciaban mi nombre. Llamé a la enfermera de turno, asustada. ¿Escuchaste eso?, pregunté. Ella solo se encogió de hombros. Son solo los pacientes hablando, dijo, pero no estaba convencida. No sabía si creerle. Una noche, el silencio era intenso. Sentía que debía enfrentar lo que estaba ocurriendo. Caminé hacia la habitación donde escuché la voz por primera vez. Al abrir la puerta, el aire era pesado. Un susurro resonó en la oscuridad. «Claudia, ¿por qué no me ayudas?» Me detuve en seco. Sentí un escalofrío recorrerme. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. La risa infantil sonaba en mi mente, y eso me asustó más. Retrocedí un paso, sintiendo que mis piernas temblaban. No sabía qué hacer. Decidí salir de la habitación. Los murmullos seguían, aunque parecía que se alejaban. Salí al pasillo, buscando otra enfermera, buscando respuestas. No podía entender lo que pasaba, pero sabía que algo extraño estaba sucediendo. Las voces se hacían más fuertes, pero nadie más podía escucharlas. Estaba sola en esto, atrapada en un mundo que solo yo podía ver y escuchar. Nadie más se daba cuenta. Capítulo 2. Decidí que lo mejor era intentar ignorar las voces. Cada noche me centraba en mis tareas, pero siempre había un eco distante. Un paciente llamado Don Manuel, un hombre amable de 70 años, comenzó a insistir en que veía a un niño en la habitación. «Siempre está jugando», decía con una sonrisa que no dejaba de parecerle extraña. Cada vez que le preguntaba, un nudo se formaba en mi estómago. No sabía si era su mente o si realmente veía algo. Pero no podía sacar de mi cabeza que las voces parecían conectarse con esas visiones. Esa noche, mientras revisaba la medicación, escuché el susurro nuevamente, esta vez más claro. «Claudia, ven». Miré a mi alrededor. La enfermera que estaba en la sala de descanso no parecía haberlo oído. Sentí un escalofrío y un impulso irrefrenable de seguir la voz. Algo dentro de mí me decía que debía encontrar su origen. Me dirigí lentamente hacia el área común donde los pacientes pasaban las horas. Las luces parpadeaban y, al dar la vuelta a un rincón, vi a Don Manuel mirando fijo hacia la esquina. Todo su cuerpo parecía estar tenso. A medida que me acercaba, él dijo en voz baja, «Está aquí, ¿lo ves?». Yo lo miraba, horrorizada. ¿Qué estaba viendo el que yo no? «¿Quién está aquí, Don Manuel?», pregunté, sintiendo como el sudor comenzaba a rodar por mi frente. Él sonrió, pero su mirada estaba perdida. «El niño. Quiere que lo sigas. Te está llamando», tragué saliva. «No puedo, no hay ningún niño». «Pero él está», insistió, como si estuviera hablando de un amigo normal. Miré en la dirección en la que Don Manuel señalaba, pero solo había sombras. Mi pecho se apretaba con una mezcla de miedo y curiosidad. Desde ese momento, cada noche, los murmullos se intensificaban. Al regresar a la habitación de Don Manuel, sentí que la atmósfera había cambiado. Un sentimiento inquietante se apoderó de mí. Miré a mi alrededor más de una vez, pero todo seguía igual.
Creí que me estaba volviendo loca. Decidí hablar con otra enfermera sobre lo que pasaba, pero siempre encontraba excusas para no hacerlo. El temor a que no me creyeran era paralizante. Durante una de esas noches, una tormenta eléctrica estalló fuera del hospital. Los truenos resonaban como la voz en mi cabeza, esa mezcla de risas y susurros llamándome. Saqué fuerzas de donde no sabía que las tenía y me acerqué al cuarto oscuro donde todo había comenzado. Abrí la puerta y, justo cuando lo hice, un viento helado me golpeó. Las luces titilaron y, por un instante, creí que vería algo. Claudia, sonó el susurro más fuerte, más urgente. Ayúdame. La voz, aunque familiar, ya no era la de mi madre. Era una voz que no podía ignorar más. De repente, el silencio fue interrumpido por un grito desgarrador. Corregí mi postura con rapidez, mi corazón palpitando locamente. ¿Qué estaba sucediendo ahí adentro? Crucé el umbral con precaución, sintiendo que mi vida dependía de lo que iba a encontrar. Fue en ese momento cuando vi algo que cambiaría todo. Una figura pequeña se movía entre las sombras, parecía un niño. Ahí fue cuando lo vi. Capítulo 3. La figura del niño se movía lentamente, como si estuviera a la espera de que yo hiciera un movimiento. Su cabello era desaliñado, y aunque la luz parpadeante apenas dejaba ver su rostro, sentí que había algo familiar en él. Claudia, volvió a susurrar, extendiendo una mano pequeña hacia mí. Era un gesto que, en ese instante, llenó mi corazón de una mezcla de ternura y terror. Retrocedí, luchando contra el impulso de escapar. ¿Quién eres?, logré preguntar, mi voz sonando temblorosa. El niño no respondió, pero su mirada podía atravesar cualquier barrera, como si supiera cosas que ni yo misma entendía. El viento helado seguía soplando, haciendo que los pelos de mi nuca se erizaran. «Te está llamando». La voz de don Manuel resonó en mi mente. Recordé su expresión ansiosa y su insistencia sobre el niño. ¿Qué quería de mí? No tenía respuesta. La inquietud creció en mi pecho, y el niño se acercó más, su paso ligero como una pluma. Debía estar imaginando cosas. Quizás solo era el resultado del cansancio y la angustia acumulados. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, cada palabra pesada de miedo. El niño se detuvo. Atrapado entre la curiosidad y el horror, decidí dar un paso hacia él. ¿Eres real? En ese instante, el niño sonrió y todos los objetos en la habitación temblaron. Las luces parpadeaban con más intensidad, sumergiéndome en un caos de sombras. Sentí un escalofrío correr por mi espalda. No solo estaba viendo a un niño, había algo más, algo que se alimentaba del miedo. La atmósfera se volvió opresiva. ¿Claudia? El grito desgarrador volvió a interrumpir la perturba de la habitación. Aquel grito no era solo un eco del pasado. Era una imploración. Sin darme cuenta, el niño había desaparecido y, en su lugar, una sombra más oscura empezó a tomar forma. Era un espectro que parecía venir de todos los rincones oscuros del hospital. Me giré rápidamente y corrí de regreso por el pasillo, mi mente retumbando con preguntas. ¿Qué está pasando? ¿Quién era el niño? ¿Y ese grito? Las respuestas se desvanecían tan rápido como la luz. Mi único deseo era estar lejos, lejos de aquella habitación. Al llegar a la sala de descanso, me encontré con la enfermera de turno, la única que se había mostrado amable conmigo. Estaba ordenando algunos medicamentos, pero dejó de hacerlo al verme. ¿Estás bien, Claudia?, preguntó, su voz llena de preocupación. No sé, vi algo, murmuré, el miedo todavía atrapado en mi garganta. Vi a un niño, algo pasó. Fue un esfuerzo articular las palabras. Su expresión cambió a una incredulidad. ¿Un niño? Claudia, has estado trabajando duro. Quizás necesites un descanso, sugirió con tono suave, pero no podía dejar de sentir que no me creía. Miré su rostro, buscando alguna señal de comprensión, pero no había tiempo. Un grito retumbó una vez más, esta vez más cerca, como si emanara desde el corazón del hospital. Sentí que la exposición a estas voces y visiones me estaba llevando al borde. Necesitaba respuestas. No podía continuar así, consumida por el miedo y las dudas. Con determinación, decidí que debía volver a la habitación de don Manuel. Respiré hondo. Sabía que eso podría ser peligroso. Pero me negaba a dejar que los ecos y sombras me acorralaran. Había que enfrentar la oscuridad para encontrar la verdad. Me volví a lo desconocido. Capítulo 4. El pasillo del hospital se sentía como un laberinto. Cada paso resonaba contra las paredes, amplificando mi ansiedad. La luz de los fluorescentes era fría, y las sombras se estiraban de manera inquietante, como si estuvieran vivas.
Fui consciente del frío que había empezado a calar en mi piel, un recordatorio de lo que estaba a punto de enfrentar. Cuando llegué a la habitación de don Manuel, me detuve por un momento. La puerta estaba entreabierta, y el murmullo de algunas voces me llegó, incompleto y fragmentado. Mientes, no puedes, nadie lo conoce, era lo que mi mente alcanzó a captar, como un eco distorsionado. A medida que me acercaba, sentí que algo se acumulaba en el aire, una energía que no podía definir. Empujé la puerta con cuidado y entré. Don Manuel estaba en su cama, su rostro pálido y cansado, pero su mirada se iluminó al verme. Claudia, dijo con voz débil, tienes que ayudarme. ¿Qué está pasando?, pregunté, sintiendo que el miedo se aferraba a mi garganta. Necesitaba saber más. Había algo en su mirada que prometía respuestas, pero también advertía peligros. Esa voz, el niño, murmuró, como si le costara formar las palabras. No lo escuchas, ¿verdad? No eres como los demás. Hay algo especial en ti. Su expresión se tornó ansiosa. No, solo vi a un niño. ¿Qué sabes de él? ¿Por qué me llama? La urgencia me apremiaba. Don Manuel respiró con dificultad. Ese niño, es un eco de lo que sucedió aquí. No es un niño cualquiera. Es una conexión. Un puente entre los vivos y los que han partido. Su voz se rompía a medida que hablaba, cada palabra cargada de un peso que apenas comprendía. Pero, ¿quién es?, insistí, cada vez más desesperada. Se llama Gabriel. Vino en busca de ayuda, así como yo. Sus ojos se reflejaban en los míos, llenos de un terror que iba más allá de lo físico. Mientras hablaba, el aire a nuestro alrededor pareció volverse más denso, casi tangible. Una sensación de alerta se encendió en mi interior. Gabriel, ¿pero qué quiere de mí? No lo sé, respondió don Manuel, pero él no ha venido solo. Hay algo más en este hospital, algo que se alimenta de su voz. Y de la tuya también. Un grito desgarrador resonó en el pasillo, un grito que parecía querer atravesar las paredes y alcanzarnos. Mi corazón latía con fuerza. Debemos salir de aquí, dije, sin saber si creía en mi propia recomendación. No podemos dejarlo pasar, su voz se tornó urgente. No hasta que comprendamos su mensaje. Esto es mayor que nosotros, Claudia. Su historia debe ser contada. En ese momento, las luces comenzaron a parpadear de nuevo, y la habitación se volvió un caos de sombras danzantes. El terror me envolvió. ¿Qué hacemos?, pregunté, incapaz de apartar la vista de la puerta, donde la oscuridad parecía cobrar vida. Don Manuel cerró los ojos, y cuando los volvió a abrir, había algo diferente en su expresión. Sé valiente, Claudia. Las respuestas están más cerca de lo que crees. Detrás de aquel grito está el camino que debemos tomar. Entonces, la habitación se llenó de un frío que me atravesó como una puñalada. Lo supe de inmediato, ya no estábamos solos. Capítulo 5. El aire en la habitación se volvió asfixiante. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando sentí una presencia detrás de mí. Me giré, pero estaba sola. O al menos eso pensé al principio. Al mirar de nuevo a don Manuel, noté que su mirada se había desviado, como si estuviera viendo algo más allá de mí. Don Manuel, grité, pero él no reaccionó. La sombra en la esquina pareció cobrar forma, un contorno oscuro que se movía con un ritmo propio. Gabriel, me atreví a preguntar, aunque en mi interior sabía que no era él. La figura se acercó lentamente, y el grito que había escuchado antes resonó de nuevo, pero esta vez en mi cabeza, como un eco interior que me empujaba a mi límite. Detrás de ti, murmuró don Manuel, su voz temblando. Mi cuerpo se congeló. Observé a la sombra que ahora parecía alargar su mano hacia mí, inclinándose, como buscando algo en mi interior. Rápido, Claudia. Necesitamos cerrar esa puerta, mantenerlo afuera. La adrenalina me recorrió al instante. Prácticamente salté hacia la puerta y la cerré de un golpe. Sentí que algo detrás de ella intentaba abrirse, y el manillar vibró bajo la presión. No debe entrar, susurré, aunque mi voz no era más que un hilo de sonido. La habitación estaba repleta de una tensión palpable y aterradora. No solo tú, Claudia. Hay mucho más aquí que él quiere, dijo don Manuel, su rostro se tornaba pálido con cada palabra. Los que se quedaron atrás. Con cada frase que decía, el miedo parpadeaba en sus ojos, y entendí que no era solo el miedo a lo desconocido, sino la impotencia frente a algo que ni él podía explicar. ¿Cómo podemos detenerlo?, me atreví a preguntar, sintiendo que cada segundo se alargaba en el silencio que había invadido la habitación. Necesitamos encontrar el motivo detrás de Gabriel. Su historia contiene la clave.
contestó Temple en su voz, pero el temblor en su mano revelaba su vulnerabilidad. El frío se intensificó al ver cómo una mano espectral empezó a emerger por debajo de la puerta. El pánico me invadió. Voy a averiguar lo que quiere. Debo hacerlo. Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía, pero una chispa de resolución encendió algo dentro de mí. Claudia, no puedes. Es peligroso. A don Manuel le costaba hablar, pero no podía ignorar lo que estaba sintiendo. El espacio a mi alrededor parecía gritar, y no solo a través del sonido, sino con la sensación abrumadora de ser observada por ojos invisibles. La mano al otro lado del umbral presionaba más fuerte, y la luz por encima de nosotros comenzó a parpadear erráticamente. No tenemos tiempo, dije, incapaz de retroceder en ese momento. Voy a hablar con Gabriel. Él necesita que alguien lo escuche. Sin esperar su aprobación, giré la manija y empujé la puerta. Al abrirse, la oscuridad pareció tomar vida propia y mis pasos se convirtieron en pasos titubeantes. El aire se volvió pesado, casi como si se solidificara a mi alrededor. Al mirar hacia el pasillo oscuro, vi una figura pequeña aparecer a la distancia. Era un niño, con la cabeza gacha, su cabello desordenado. Gabriel, susurré, sin ponerme a pensar en las consecuencias. ¿Eres tú? Y así, el niño levantó la vista. Sus ojos eran dos espejos vacíos, llamando a un abismo que provocó que mi aliento se detuviera. ¿Por qué me llamas?, preguntó en un susurro desgarrador, remarcando la urgencia de su pregunta y el vínculo que lentamente iba formándose entre nosotros, mientras la sombra en el fondo comenzaba a moverse hacia mí. Capítulo 6. El eco de su voz resonó en mí, un llamado que germinaba dudas y miedos profundos. Gabriel, repetí, mi corazón latía con fuerza. Estaba solo unos pasos de él, pero la sombra se hizo más prominente, como si se alimentara de mi confusión. No quiero hacerte daño. Solo quiero entender. La figura del niño permanecía inmóvil, sus pequeños brazos colgaban a los lados, y el silencio del pasillo se hizo ensordecedor. Tú no sabes, empezó a decir, su voz era un soplo de viento que se desvanecía. Tú no sabes por qué estoy aquí. Pero puedo ayudarte, le respondí, sintiendo que cada palabra me costaba más de lo que debía. Solo cuéntame qué pasó. Las luces comenzaron a parpadear más rápido, y la sombra se acercaba. El niño dio un paso hacia adelante, su rostro era un retrato de tristeza. No estoy solo. Ellos están aquí, siempre están aquí. Sus ojos vagaban en la penumbra, como buscando algo perdido entre las sombras que se agolpaban a nuestro alrededor. Atrapada entre el deseo de conocer la historia y la creciente amenaza de la sombra, me atreví a preguntar, ¿ellos? ¿Quiénes son ellos? Los que no pueden irse, dijo, su voz temblando. Los que lloran y gritan. No me dejes solo. Su súplica me atravesó, y en ese instante supe que su historia era la clave, era el camino hacia nuestro escape. La sombra comenzó a moverse más rápidamente, como si se impacientara. Gabriel. ¿Qué necesito saber? Él retrocedió un paso, y mi corazón se hundió. No puedo hablar aquí. Es peligroso. Debemos irnos. Su mirada se desplazó a la puerta, y entendí que había algo más allá, quizás el refugio que ambos necesitábamos. Sin pensarlo, extendí la mano hacia él. Ven, te llevaré a un lugar seguro. Gabriel dudó, su expresión cambiando rápidamente entre la esperanza y el miedo. Pero la sombra ya se liberaba de las ataduras de mi inquietud. No puedo mantenerla fuera por mucho tiempo, pensé, sintiendo el sudor frío pegarse a mi piel. La puerta que había cerrado ahora parecía un simple trozo de madera, incapaz de contener lo que acechaba. Confía en mí, dije, deseando convencernos a ambos. Yo me quedaré contigo. La sombra serpenteaba hacia nosotros, tomando forma de figuras inquietantes que parecían susurrar desde la oscuridad. Desesperada, apreté la mano de Gabriel, que era tan frágil, y di un paso hacia atrás. Sígueme. Corrí por el pasillo, arrastrando al niño a mi lado. La oscuridad estalló detrás de nosotros, siseando como un monstruo enfurecido. Rápido, Gabriel, grité, no porque pudiera ver hacia dónde iba, sino porque necesitaba que él sintiera mi determinación. Más allá del umbral, entramos en una sala lateral iluminada. El brillo de los fluorescentes era una burbuja de protección, pero aún podía sentir las garras heladas tratando de alcanzarnos. Dame tu mano, le pedí, y en un impulso casi instintivo, se aferró a mí. ¿Por qué no se han ido?, preguntó, susurrando. ¿Por qué están molestando? Porque quieren que escuchen su historia. Quieren ser recordados, respondí sin saber si lo decía para mí o para él. Sabes que puedes ayudar, ¿verdad? Gabriel me miró,
una chispa de entendimiento cruzó por su rostro. Ellos quieren que alguien los escuche. De repente, un temblor recorrió el suelo, y supe que lo que estaba a punto de descubrir no sería fácil. ¿Estás listo para escuchar?, le pregunté, incluso mientras la sombra rugía más cerca. Pero no había otra opción. Tenía que enfrentar mi propio miedo para liberar el suyo. El niño asintió, y su mirada se volvió decidida. Estábamos a punto de destapar algo que cambiaría todo, pero una parte de mí ya sabía que el verdadero horror apenas comenzaba. La sombra se abalanzaba sobre nosotros, y, por un instante, todo se oscureció. La última imagen en mi mente fue la de Gabriel. La luz seguía brillando, pero el abismo ya no era cuestión de si caeríamos, sino cuánto nos llevaría consigo. Capítulo 7. Desperté en una habitación oscura, con la respiración agitada y el sabor a metal en los labios. La luz fluorescente zumbaba sobre mí, intermitente, como si estuviera tambaleándose entre dos mundos. Al principio, no vi a Gabriel, solo las sombras danzantes en las esquinas. Gabriel, llamé, mi voz temblando. Los ecos de lo que había vivido se aferraban a mi mente. Aquí. La voz del niño sonó cerca, temblorosa. Al girar, lo vi en el suelo, encogido, como si tratara de hacerse pequeño frente a la oscuridad. Su forma delgada era un recordatorio de lo frágil que era esta lucha. ¿Estás bien?, le pregunté, acercándome con cuidado, como si tuviera miedo de romper la burbuja de esperanza que había creado al rescatarlo. No lo sé, murmuró. Su mirada se perdía hacia la esquina de la habitación, donde las sombras parecían más densas. Ellos están molestos. No te preocupes. Estamos a salvo aquí, traté de asegurarle. Pero mi propia voz sonaba dudosa, como un eco sin confianza. La sombra no parecía haberse desvanecido del todo, podía sentir su peso incluso en este refugio momentáneo. ¿Por qué no se van?, preguntó, temblando. No puedo oírlos, pero sé que están cerca. Porque necesitan que alguien escuche, repetí, recordando sus palabras. Quizás ellos solo están esperando ser comprendidos. Mientras hablaba, me asaltó una idea. Tal vez deberíamos intentar escucharlos. Gabriel me miró, y por un momento, vi un atisbo de valentía en su expresión. Entonces debemos hacerlo, dijo, y esa decisión resonó en mí como una promesa. Si no, nunca dejarán de estar aquí. Me senté a su lado, el frío del suelo se filtraba a través de mi ropa. Cerré los ojos por un instante, tratando de aclarar la confusión en mi mente, buscando el hilo que conectara nuestra situación con lo que necesitábamos saber. ¿Puedes sentirlos? ¿Puedes hacer que nos hablen?, le pregunté. Gabriel asintió lentamente, su mandíbula apretada. A veces, cuando estoy solo, puedo escuchar sus historias. Pero nunca he tenido a alguien con quien compartirlas. Su voz se quebró, pero aún había fuego en sus ojos. Déjalos hablar, insistí, y con eso, cerré los ojos una vez más. Solo había silencio, pero sentí la presencia de algo más, una presión en el aire. ¿Estás ahí?, preguntó Gabriel, sus ojos cerrándose, y en ese instante, todo cobró vida. La habitación se llenó de ecos, susurros de otros tiempos, historias olvidadas que esperaban a ser escuchadas. Eran lamentos apagados, palabras que danzaban en nuestra mente y me erizaban la piel. Ellos, dije, sintiendo el escalofrío recorrerme. Están pidiendo ayuda. Gabriel se movió lentamente, su temor desgastándose un poco al notar que la sombra ya no lo ahogaba. Deben querer que sepamos lo que pasó aquí, dijo, casi reflexionando sobre su propia voz, pero, en ese preciso instante, escuché algo más, un grito desgarrador, casi una súplica. Fue como si un torrente de emociones fluyera a través de mí, y el horror de lo que había ocurrido aquí comenzara a tomar forma. Gabriel, ¿lo sientes? Escucha, escucha. La realidad empezó a retorcerse, y las luces titilaron aún más, como si los contenidos de esas voces fueran demasiado poderosas para ser contenidas. No, 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 grité, pero las palabras perdieron su peso y se dispersaron en la bruma de terror. La sombra se acercaba a nosotros, arrastrándose desde las esquinas, más fuerte y voraz. En ese instante, comprendí que no solo estábamos escuchando a las almas atrapadas. Estábamos a punto de ser parte de su historia. Y no sabíamos si sería nuestra salvación o nuestra perdición. La habitación se llenó de un frío abismal, y todo lo que había creído sobre la seguridad en este lugar se desvanecía. Sudores fríos corrían por mi frente mientras una figura oscura se delineaba ante nosotros, manifestándose entre las sombras. ¿Quiénes son ustedes? No, debe haber un error, contesté, tratando de convencer a la figura de que realmente estábamos aquí para ayudar. Pero el horror se erguía ante nosotros como un titán, y en él,
Fondo de mi ser temí que no habría vuelta atrás. Capítulo 8. La figura oscura avanzó hacia nosotros, sus rasgos se retorcían como si se formaran a partir de la misma noche. ¿Quién te trajo aquí? Su voz resonó, baja y cavernosa, haciendo eco en todos los rincones de la habitación. Sentí que mi corazón se aceleraba y, al mismo tiempo, el miedo se me congelaba en las venas. Vinimos a ayudar, balbuceé, aunque sabía que el propio sonido de mi voz estaba lleno de inseguridad. A mi lado, Gabriel se encogió aún más, buscando refugio en mi sombra. Estamos aquí para escuchar. Escuchar, la figura repitió con desdén, como si la palabra fuera un chiste cruel. ¿Y qué pueden entender unos simples mortales? Las sombras a su alrededor se movían, girando en un oscuro remolino, como si esperaran a ser liberadas. No somos simples mortales, respondí, tratando de girar la conversación. Lo que queremos es, pero me detuve, las palabras se desvanecieron en mi mente. ¿Qué era lo que realmente queríamos? Comprender, saber, pero también salir de aquí vivos. Mientras buscaba lo que decir, Gabriel rompió el silencio. Alguien está sufriendo aquí. Ellos necesitan que su historia sea contada. Con el coraje de quien ha perdido más de lo que puede soportar, el niño miró de frente a la criatura, su voz temblaba pero no se quebraba. Nosotros podemos ayudarles. Puedes dejarnos escuchar. Los ojos de la figura se estrecharon, y sentí que el aire se volvía cada vez más denso. ¿Crees que tus oídos son suficientes? ¿Tus corazones tan vacíos pueden reemplazar lo que han perdido? La pregunta resuena, y una fría risa me hizo erizar los pelos de la nuca. La tensión en la sala se hizo palpable, podía escuchar el latido de mi corazón y aquel susurro de los que se dejaron ir. ¿Qué sucedió aquí? Pregunté finalmente, tragando la bola de miedo que se alojaba en mi garganta. Cuéntanos, y podrás hallar tu paz. Era una jugada arriesgada, pero era lo único que podía pensar en ese momento. La figura se detuvo por un momento, la ira y la tristeza fluctuaban en su rostro. Paz, no todos merecen la paz. Pero, mientras hablaba, la tempestuosidad de su aura parecía disminuir. Las sombras comenzaron a retroceder un poco, como si esperaran un signo. De repente, una serie de imágenes brillaron ante mí. Visuales fugaces y fragmentados, un hospital, risas de niños que se desvanecían, gritos desgarradores, rostros perdidos en el sufrimiento. Vimos morir la esperanza aquí, dijo, y su voz se suavizó, casi quebrándose. Gabriel y yo compartimos una mirada, un entendimiento silencioso. No podemos cambiar lo que ya pasó, aventuré, sintiendo que las palabras eran un roce suave frente al horror. Pero podemos ayudar a que no se olvide. Tal vez, la figura murmuró, como si el eco de mis palabras la tocara. Dio un paso más cerca, y, por un momento, vi lo que había sido, un ser dolorido que cargaba sobre sus hombros el peso de la pérdida. Tal vez ustedes puedan ayudarme a recordar si tiene sentido recordar. De repente, un estruendo retumbó a nuestro alrededor, y la habitación se llenó de un sonido desgarrador, como si las paredes mismas suplicaran ser escuchadas. No. Todo alrededor se tambaleó, me sentí arrastrado por una fuerza invisible. Gabriel, grité, extendiendo mi mano hacia él mientras las sombras comenzaban a cobrar vida. La sombra se arremolinaba, lista para absorbernos, mientras la figura se desvanecía tras la bruma de terror que asumía el control. Tenía que salir de aquí, y rápidamente, antes de que todo se oscureciera. Una frase atravesó mi mente con claridad, queda mucho más por comprender. Pero antes de poder sujetar la esperanza, todo estalló en oscuridad. Capítulo 9. Desperté de golpe, lanzado por un torrente de sensaciones. Mi cuerpo estaba tendido sobre una superficie fría, y el aire olía a moho y miedo. Abrí los ojos lentamente, me encontraba en una habitación vacía, las paredes desgastadas y manchadas como si hubieran sido testigos de demasiados sufrimientos. Gabriel, murmuré, la voz apenas un susurro. No había indicios de él a mi alrededor. Me incorporé, con el corazón latiendo rápidamente, intentando recordar lo que había pasado. La figura oscura, el estruendo, la oscuridad que todo lo tragó. Era esto otro tipo de calmantes de la tormenta. Mientras examinaba el espacio, noté un brillo tenue al fondo. Me levanté, acompañando cada paso con una mirada cautelosa. Algo me decía que debía ser cuidadoso. A medida que me acercaba, el brillo se intensificó. Era una pequeña lámpara de mesa, con un cristal astillado que tambaleaba en el aire. La luz proyectaba sombras erráticas por toda la habitación, decorando las paredes con formas oníricas. A mi lado, un trozo de papel desgastado llamó mi atención. Con manos temblorosas, lo levanté. Las palabras escritas eran apenas legibles. No vuelvas a cerrar la puerta. Me quedé parado,
El significado de aquellas palabras se cernía sobre mí como una pesada nube. ¿Cerrar qué puerta? Escuché un rítmico golpeteo a mis espaldas, como un eco distante. Volteé rápidamente. Había una puerta entreabierta al final del pasillo. Sin pensarlo, corrí hacia ella, la empujé suavemente y entré en lo que parecía una sala de espera de hospital, decorada con asientos desgastados y la luz de un tubo fluorescente parpadeante. No había nadie allí. El silencio se apoderó de mí, un silencio que pesaba y estrujaba mi pecho. Gabriel, ¿dónde estás? Llamé, mi voz resonó, llena de angustia, las paredes comenzaron a murmurar. Oí susurros, voces distantes que se entrelazaban como ecos olvidados. Eran las voces que había escuchado en mi mente durante esos breves instantes de oscuridad. Me acerqué a la esquina de la habitación. Allí, vi una imagen descolgada en la pared. Era una fotografía de un grupo de niños sonriendo, todos sentados en una cama de hospital. Todos menos uno, que observaba con ojos tristes y vacíos. De pronto, un estallido de recuerdos me golpeó. Recuerdos que no eran míos, pero que se sentían familiares. El niño en la foto, él había sido uno de los que había perdido la esperanza en aquel lugar. De repente, todas las dudas que había tenido se esfumaron. Esto no era solo un lugar siniestro, era un lugar donde la historia urgente aún necesitaba ser contada. Sin embargo, el sonido del golpeteo se intensificó. Era más fuerte, más insistente, llegó a retumbar en mis oídos. Miré alrededor. La puerta por la que había entrado comenzaba a cerrarse sola, y un frío extremo avanzaba, helando el aire que me rodeaba. Con el corazón acelerado, volví a mirar la foto. El niño me miraba, y, en un destello de osadía, creí ver un destello de esperanza en sus ojos. No puedo quedarme aquí, grité, el eco de mi voz se desvaneció mientras la puerta se cerraba lentamente. Pero algo dentro de mí se negó a rendirse. Un pensamiento claro se filtró entre la tormenta de pánico. Aún había tiempo. Tenía que encontrar a Gabriel. Y entonces, escuché su voz. Un grito distante que atravesó el aire gélido. ¿Ayúdame? Con un nudo en el estómago, me lancé hacia la puerta. Si quería salir de aquí, necesitaba abrirla antes de que cerrara para siempre. Gabriel, grité nuevamente, la desesperación me llenaba por completo. Pero la pregunta permanecía en el aire, ¿quién era el verdadero enemigo, las sombras o el tiempo mismo? Y antes de que pudiera encontrar una respuesta, la puerta se cerró de golpe, sumergiéndome en un caos absoluto. Capítulo F y le desperté una vez más, esta vez en un lugar que apenas reconocía. Era una sala de hospital, pero las luces parpadeaban al ritmo de un zumbido monótono que llenaba el ambiente con una sensación de opresión. Al abrir los ojos, sentí una leve punzada en la cabeza, como si hubiera estado en una lucha interminable. Intenté recordar cómo había llegado aquí, pero mi mente estaba empañada de caos y fragmentos de terror. Claudia, escuché, como un eco apagado. Era la voz de Gabriel, casi un susurro, pero suficiente para que un escalofrío me recorriera la espalda. Me levanté con esfuerzo, miré a mi alrededor, y allí estaba, en un rincón oscuro de la habitación, con una expresión mezcla de desesperanza y determinación. Gabriel, ¿dónde estamos?, pregunté, ansiosa. Las imágenes de sombras aterradoras y lamentos desgarradores inundaban mi mente. No podía dejar que ese horror me volviera a consumir. Están aquí, dijo él, mirando con inquietud hacia la esquina oscura. Han regresado. Su voz temblaba, pero había una resolución en sus ojos que no había visto antes de que pudiera responderle. La habitación se llenó de risas infantiles que me paralizaron. Eran ecos distorsionados, amalgamas de alegría y tristeza, como si las almas atrapadas estuviesen intentando comunicar algo desesperadamente. Tragué saliva, sintiendo una mezcla de temor y compasión. ¿Acaso todos estos niños esperaban ser escuchados? Decidí que debíamos actuar. Necesitamos encontrar la forma de liberar a esos niños, dije, sintiendo como las sombras pulsaban en respuesta. Tienen algo que contarnos. Quizás eso es lo que quieren. ¿Pero cómo? No somos lo suficientemente fuertes para enfrentarlos, dudó Gabriel, notando cómo el aire se enfrió aún más. Antes de que pudiera sumirme en la desesperación, recordé la sensación que había tenido al escuchar las historias de los pacientes. Podemos hacerlo juntos. Tú y yo. Aguardamos un momento, dejándonos envolver por las voces que subían y bajaban, como un oleaje. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente, y el temor a lo desconocido se acumulaba. Tenía que encontrar al menos una respuesta, algo que nos guiara. Claudia volvió a sonar su voz, debemos recordar quiénes son. Así que cerré los ojos y traté de purgar mi mente de miedo.
Era momento de hacer la conexión, de encontrar la historia que une a todos esos niños. Sus imágenes comenzaron a aparecer en mi mente, un destello de recuerdos ajenos pero poderosos. Los dejamos solos, me di cuenta. Un sudor frío brotó de mi frente. Los olvidamos. Miré a Gabriel, que parecía estar entendiendo. ¿Necesitamos contarlos? Sus historias deben salir a la luz. Las risas comenzaron a tornarse más suaves, como si respondieran a nuestra determinación. Tienes razón, susurró Gabriel, y mientras nuestras manos se unían, la sombra oscura pareció retroceder un poco. La figura que había estado acechando nos observaba, aún agazapada, como esperando nuestra siguiente jugada. Pero ya no tenía tanto poder. ¿Me escuchan?, grité, sintiendo que mi voz resonaba con más fuerza. Las risas se tornaron susurros, expectativas vivas. Estamos aquí para escuchar sus historias. No están solos, jamás lo estuvieron. La atmósfera tembló con la intensidad de mi declaración. Un instante después, una de las sombras se acercó a nosotros. Era una figura pequeña. Reconocí al niño de la foto, aquel rostro triste ahora proyectaba luz. Gabriel, dijo con su voz infantil, es hora de recordar. ¿Qué debemos hacer?, pregunté, sintiendo que el aire se solidificaba a nuestro alrededor. ¿Cómo podemos ayudar? Escúchenme, murmuró el niño, y a medida que empezó a hablar, las luces titilantes en la habitación brillaron con intensidad. Hubo un momento en el que todo pareció calmarse, y la voz de los niños comenzó a narrar su historia colectiva, un relato de amor y pérdida, de luchas olvidadas. Me sentí llevada a un viaje, recorriendo sus experiencias. Verlas me llenó de una mezcla de tristeza y esperanza. Las historias fueron fluyendo y, mientras lo hacían, las sombras fueron disipándose, dejando el espacio más ligero. Fue como presenciar la liberación de un peso que había estado limitado por años, y justo cuando sentí que habíamos ganado, escuché un grito. No uno de los niños, sino algo más oscuro. La figura se estaba transformando, tornándose aún más opresiva. No podrás liberarlos, retumbó su voz, resonando con ira y tristeza. Debemos seguir, dije, reafirmando mis pasos, tomando la mano de Gabriel firmemente. Sus voces son más fuertes que esta oscuridad. Las últimas palabras resonaron en mis oídos, y con esto, las sombras comenzaron a fragmentarse, estallando en un despliegue de luz que inundó la habitación. La voz de aquel ser oscuro se desvaneció en el eco de los recuerdos infantiles, mientras me preguntaba si realmente habíamos hallado una solución o si esto era solo el comienzo de algo mayor. No tengo respuestas. Al salir del hospital, la luz del sol me abrazó cálidamente. Pero una inquietud persistía en mí. ¿Realmente habíamos liberado a esos niños, o solo habíamos hecho una pausa momentánea en su sufrimiento? Nunca lo sabré. A veces, las sombras regresan a mí. El eco de la risa y los susurros se vuelven un recordatorio humano de que todas las historias deben ser contadas, siempre. Y tal vez, lo único que podemos hacer es escuchar, una y otra vez,